Bienvenidos a esta clase en la que vamos a trabajar la ley de temperatura constante, que es una de las leyes de los gases que nos toca trabajar en esta unidad número 2. Esta ley, sí, como bien dice su nombre, es la ley que se aplica a aquellos sistemas gaseosos en donde la temperatura es constante. Esto quiere decir que la temperatura, a pesar de que pase el tiempo, no va a cambiar, ¿sí? Como dijimos, cualquier valor constante en físico-química es un valor que a medida que pase el tiempo, ¿sí? No me interesa cuánto tiempo pase, ese valor siempre va a ser el mismo. Dimos en clase el ejemplo del valor de la gravedad. ¿Sí? El valor de la gravedad, por ejemplo, para la Tierra es igual en toda su superficie, y a pesar de que pase el tiempo ese valor no cambia. ¿Sí? Para poder cambiar ese valor yo me tendría que ir a otro planeta directamente. Entonces, esas variables que a pesar de que pase el tiempo no cambian, se llaman variables constantes. En esta ley lo que es constante es la temperatura. Quiere decir que el valor de los grados centígrados que tenga ese sistema, a medida que pase el tiempo, va a seguir igual. Por eso, como la temperatura no cambia, en esta fórmula no está incluida y no me interesa analizarla. Lo que sí puede cambiar en estos sistemas es la presión y el volumen. Y acá yo tengo, ¿sí?, un dibujo en el que tengo dos recipientes. Estos recipientes se llaman émbolos, ¿sí? Se utilizan para estudiar algunos temas de físico-química, y lo que tienen de característica es que tienen una tapa que tiene movilidad, puede bajar y subir, ¿sí? Y el gas que está ahí adentro no se va a perder, no se va a escapar por esa tapa. Bien, yo sé que en un principio, ¿sí?, en el primer recipiente, tengo un volumen de 4 litros ocupado por este gas. ¿Sí? Ese gas ocupa un espacio de 4 litros de volumen. Y cuando tiene ese volumen, ¿sí?, las moléculas de ese gas que chocan entre sí y chocan contra las paredes del recipiente, hacen una presión en total de 2 atmósferas. ¿Sí? Esos son los valores que tengo al principio del recipiente. ¿Sí? Fíjense que puse presión 1, que significa presión inicial, es decir, la presión al comienzo, y volumen 1, que significa volumen inicial. Estos datos, ¿sí?, que tienen el 1, son los datos que este recipiente tenía al principio. Después de un tiempo, pasó que el volumen aumentó, ¿sí? Yo levanté la tapa, creé más espacio, entonces el volumen, ¿sí?, aumentó. Y estas moléculas se separaron bastante. Y lo que yo me voy a preguntar es, ¿qué va a pasar con la presión si yo el volumen lo aumenté? Esto también lo puedo responder de dos formas, en una forma teórica o deductiva, ¿sí?, y una forma que puedo demostrar con un cálculo. En la forma teórica, ¿qué vamos a decir? Que si yo aumenté el volumen, ¿sí?, al haber más espacio, las moléculas van a chocar mucho menos. Y al chocar menos, la presión que hacen contra el recipiente obviamente debería bajar. ¿Sí? Cuanto más espacio tiene el gas, menos presión debería hacer. Bueno, eso lo vamos a comprobar con la fórmula o con el cálculo. La fórmula de la temperatura constante de esta ley dice que la presión 1, o la presión inicial, la del principio, por el volumen 1, es igual a la presión número 2, o presión final, por el volumen final, o volumen 2. Estos datos yo los conozco, eran como estaba el sistema al principio. Al principio la presión valía 2 atmósferas y el volumen era de 4 litros. Pueden poner la L o pueden poner litros, como ustedes quieran. Ahora, después no sé cuál es el valor de la presión, entonces eso no lo puedo reemplazar, lo dejo igual. Pero sí sé que el volumen pasó de valer 4 a valer 8, creció el volumen. ¿Sí? Y acá lo que me va a pasar es que me queda un término desconocido, ¿sí? Es la famosa incógnita. Esta incógnita yo debo despejarla, debo dejarla sola de un lado del igual para poder hallar su valor numérico. Entonces digo, bueno, estos datos los tengo completos. De este lado me falta saber la presión 2. Es decir, que este 8 litros lo debo pasar del otro lado del igual. Y sabemos que cuando hacemos un despeje, ¿sí?, el número, ¿sí?, que yo debo despejar, o la variable que debo despejar, pasa siempre haciendo la operación contraria a la que justamente estaba haciendo inicialmente, originalmente. El 8 litros está multiplicando a la presión 2, es decir que si está multiplicando, debe pasar haciendo la operación contraria, que es la división. Entonces me va a quedar 2 atmósferas por 4 litros sobre 8 litros.
Todo esto es igual a la presión final. Una vez que llegue acá, voy a resolver la parte numérica. Digo, 2 por 4 es 8, dividido 8, obviamente esto da 1. ¿Sí? 2 por 4, 8, 8 dividido 8, 1. Ahora, ¿qué unidad se repite en esta cuenta? Si tengo atmósferas, litros, dividido litros. Como litros queda dividido por litros, lo voy a cancelar. Y lo que no puedo cancelar es justamente la unidad de atmósferas, que me termina dando que la presión de este recipiente es de 1 atmósfera. Fíjense que al aumentar el volumen, ¿sí? Aumentó el espacio y obviamente las moléculas van a moverse, ¿sí? Un poco más, ¿sí? Pero en un espacio más grande y por ende la presión bajó a la mitad, ¿sí? Fíjense que el volumen aumentó, ¿sí? Al doble y la presión bajó a la mitad. Esto se debe a que al haber más espacio, las moléculas tienen más recorrido y por ende chocan menos contra las paredes del recipiente y la presión bajó, ¿sí? Este es un ejemplo, vamos a resolver más ejemplos en clase. La idea es que ustedes vayan practicando las tareas que salgan y las que no, sí que se vayan anotando las preguntas para el día que nos veamos en forma presencial. Les mando un saludo y espero que hayan entendido.